Inauguramos aquí un espacio nuevo, un espacio de debate del proyecto Prisma, y realmente yo estoy muy emocionada y muy expectante por escuchar este intercambio justamente entre dos importantísimas representantes de la cultura, del pensamiento, de las acciones, de la academia, de la enseñanza, porque me gustaría que pensemos en cómo se transmiten las cuestiones de la creación propia para dar cuenta de problemáticas sociales a través de lo individual, de la marca individual, del cuerpo puesto en escena, del texto puesto en el cuerpo, del cuerpo y el texto que también manejan tanto Melanie Katz, podríamos llamarla porque es un nombre de arte, las obras de arte, y Maruja Bustamante en la Argentina. Porque Melanie Katz tiene justamente como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también tenía un nombre para su obra científica, para su obra de investigación en Oxford, Charles Ludwig Dobson. Aquí Melanie es Melanie Grütter, cuando firma su obra de investigación académica, y es Melanie Katz, poeta y performer. Maruja Bustamante no tiene esa bifurcación, pero sí tiene distintas escenas de trabajo. Ahora voy a presentar a las dos, y entre ellas vamos a conversar aquí. Yo haré de puente, o más bien de escucha, porque como dije al principio estoy muy, muy contenta de ver de qué manera se entrelazan estas miradas en cuestiones de género, porque de eso se trata. Se trata de una conversación sobre cuestiones de género en el arte dramático, performático, como dije antes, también académico, y teniendo en cuenta dos ejes importantísimos, que es la producción de un texto y cómo ese texto pasa al cuerpo y cómo ese cuerpo actúa en la escena, insisto, artística, académica y de docencia. Porque ahora sí voy a presentar, antes de comenzar este diálogo, a Maruja Bustamante, por un lado, que es actriz, performer y directora. Ha escrito muchísimo teatro, más de 50 obras en 20 años. Aquí en la Argentina es un ícono, es un representante de lo que implicó de algún modo el corrimiento de ciertos planteos estéticos, éticos en la escena. Tiene varias obras, como Adela está cazando patos, Paraná Porá, Trabajo para lobos, también óperas, adaptaciones, ¿no? Hizo una adaptación del Pato Salvaje de Ibsen, trabajó en una obra de Chekhov como actriz en El Jardín de los Cerezos. Fue dirigida por otra vanguardista que ya viene de los años 80, pero que se renueva en cada década, que es Vivi Telas, con Maruja Enamorada. También gestora cultural, ha hecho ciclos de teatro y artes multidisciplinarias. Y como dije, insisto, en este espacio es docente también de dramaturgia. Pueden encontrar su obra publicada en antologías o también toda su obra reunida bajo el título Hija Boba y otras obras. Del lado de Suiza tenemos, como dije, a Melanie Katz, justamente, o Melanie Grütter, que estudió literatura alemana, psicología social, pero realizó sobre todo un doctorado en la Universidad de Basilea, en el Centro de Estudios de Género. Oscila entre dos ciudades, Zúrich, Berlín, y entre la ciencia y el arte, el espacio de la investigación académica y también la puesta del cuerpo, hasta incluso en la calle, con un proyecto del que seguramente nos hablará, que es, además, sus resonancias actuales son un poco estremecedoras, porque se trata de El funeral solitario. A mí me gustaría que ella nos cuente qué es esta acción, finalmente, que tiene que ver con las soledades de este mundo y la posibilidad de sublimar a través del arte. Otro tema que me gustaría que en algún momento sea posible de conversarse, que es la muerte simbólica, la muerte actual,
la muerte de la identidad pasada, el nacimiento de identidades futuras, varias muertes en vida, etc. Pero sobre todo en función de este gran proyecto que viene dándose, que es el funeral solitario a cargo de Melanie Katz. Otra cuestión llamativa que hace, ya que estamos en intercambios, en cruzadas, hace muchos años que Melanie, según me han dicho, goza y practica del tango, que es un ejercicio de una letra también y de un paso, el cuerpo y una letra nuevamente en escena. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarles, y que por supuesto ustedes conversen, a mí siempre me gusta separar conversación, no sé si la traducción en inglés funciona, pero es conversar, es decir, juntas poner algo. Primeramente, ya que de cuestiones de género se trata, lo dividiría en dos espacios. La cuestión exógena, es decir, cuestiones de género a la hora de enfrentarse, digamos, con lo real, es decir, con el trabajo, con la universidad, con el teatro, es decir, lidiar con cuestiones de género a la hora de crear y trabajar y pensar desde afuera, desde el entorno, cuáles son los problemas, las limitaciones, lo que hay que, con lo que hay que lidiar, y luego cuestiones de género desde el punto de vista de la creación, cómo se incluyen en las propias búsquedas y realizaciones. Quien quiera comenzar, no sé si Maruja querés dar el puntapié local inicial. Las dificultades de afuera y las búsquedas de adentro en relación a cuestiones de género, identidad, cuerpo. Creo que eso fue cambiando un poco al menos. Con respecto a las instituciones o las dificultades de afuera, bueno, eso tal vez no cambió tanto, pero creo que cambió en el sentido de que está en agenda hoy en día. En otros momentos, o por lo menos cuando yo tenía 25 años, no estaba en agenda. Entonces, tratar de que se tomara en cuenta ciertas manifestaciones de género era un poco más desde atrevido hasta difícil de que se aceptara. O sea, tan simple como eso, no recibía legitimación, era un contenido despreciado o no le importaba a nadie, ¿no? Eh, Hoy en día está en agenda y eso tal vez tiene otros peligros o genera otras problemáticas, como personas que creen que la forma de conseguir lugares es hablar de estos temas sin genuidad ni ningún tipo de empatía real ni emocional, ni tampoco ningún acercamiento ni con el cuerpo ni con la idea sobre estos temas, que también eso es peligroso para mí. Y con respecto a la creación, yo creo que pasé de saber algo intuitivo con el cuerpo y manifestarlo en mis creaciones, a empezar a entenderlo con la cabeza y pasarlo y poder manifestarlo desde otro lugar. Ese es el cambio, pero siempre pensando todo lo que hago. eh, yo pienso que todo lo que hago a mí me tiene que emocionar, digamos. Y yo me emociono cuando las cosas me impactan en el cuerpo. Podría resumirlo de esa forma. Y a mí todas las cuestiones de género me impactan en el cuerpo, sobre todo porque mi cuerpo, además de que yo soy mujer,
digamos, bisexual o queer, más bien, yo me asumo más queer. Además soy gorda, o sea, y sudamericana y marrón. Bueno, me puedo empezar a sumar cosas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que las vivo, o sea, las impacto en mi cuerpo y me generan unas emociones que me generan unos pensamientos que me generan cierto tipo de manifestaciones, digamos. Eso. Que yo las abordo en mi obra. Melanie, quizás el camino es inverso, primero de la palabra y después al cuerpo, o están más entremezcladas. I'm not sure if I would like to ask the question in exactly this way, because, well, my research on gender started on a scientific path, and I guess last year I really found out why I came to that point as I learned more about my family history. Well, as we all know, gender is not the only category, it's always combined with other categories. And as you obviously see, I'm a white person. So I am speaking from the so-called privileged position. Compared to people like Marusha, people with other skin colors. But what affected me a lot was classism. So I come from a very poor background, and I had to realize that this, in combination with my gender, affected my education a lot. So my parents didn't want me to study. They thought, oh, I can become a mother, I don't need education, and so on. So and the combination of inner and outer hindrances on my way to grow up professionally is very complex, I have to say. And it's also very interesting, and it gives me a lot of material. Until here, it's all about the inner voice, which talks to the outer space, and the other way around. So on my way, it wasn't even just the fact, the outer hindrance of the lack of money and the lack of women I could learn from, but also, let's say, I always felt that it's not really simple to follow this this feminine connected path, or these pictures which come up when I want to write about what I feel as feminine. And I know I am arguing in a binary way because I live in a binary world, but I hope also that you see that I'm arguing from a position where I want to watch over these categories, and I understand that this should be a deconstruction. Do you hear me well? ¿Me escuchan Sí. bien? Sí, yo. Okay. Yes. Okay. Sí, yo creo que without interruption. Okay.
Yeah. El Okay. catolicismo nos ha Yes. puesto límites alrededor de todo el mundo, nos ha limitado. I'm Nos va not a a Catholic, so you are, Maruja. No, No, para yo nada. no, ¿usted es católica? No. Okay. No, lo que digo es que más allá de que no lo seamos, está ahí como una cosa que limita el mundo. No, yo para nada. Mi mamá es budista y mi papá era un poco un banda, como religiones africanistas, no sé. Sí, tengo una mezcla rara en mi familia. Ahora, por lo que están manifestando desde el punto de vista de la creación, aunque justamente Melanie oscila, ¿no?, entre lo académico y lo que recién mencionó, hay algo del propio cuerpo en relación a la ficción a la autoficción. ¿Cómo? O sea, la ficción se hace con los materiales del cuerpo propio y de la propia vida, atravesado por Ah, lecturas. sí, a veces sí, a veces no. A mí me gusta a veces llamarle realidad aumentada, ahora que está tan en boga los filtros y los stickers, digamos. Le llamo realidad aumentada a esas otras capas que se le puede poner a la verdad documental. Porque es un uso intuitivo que yo le he dado a la escrita, es un procedimiento que yo he usado para escribir teatro, por ejemplo, sobre algunos hechos documentales de mi vida o de alguien cercano o lo que sea. He hecho un procedimiento de capas o he aumentado esa realidad con alguna capa o un filtro y he creado una ficción, porque eso es lo que sucede cuando vemos, no sé, un TikTok, es una ficción, o sea, no, ya hay un punto de vista, una forma de poner la cámara, bueno, lo que sea, eso ya lo sabemos. Me parece que se puede hacer, o se puede aumentar la realidad, o bueno, se puede tomar más a, por ejemplo, el concepto de Vivitelias, que es la unidad mínima de ficción, que es acercarlo muy cerca de lo documental y que pareciera que estamos narrando la verdad. Yo tengo un interés por esas capas. Muy interesante eso, porque parece como los trabajos de la escultura, ¿no? Per vía de levare, es decir, la escultura que se hace agregando por capas o son sacando, ¿no?, para llegar a la pieza, a la obra. Melanie, quería preguntarte sobre, desde el punto de vista no solo del género, sino de tu trabajo. Cuando digo trabajo, es un buen concepto que tengo del trabajo, ¿no? El trabajo no alienante, sino el trabajo académico y el trabajo como artista y como poeta. ¿Cómo serían las diferentes escenas, acciones y discursos entre el campo académico y el campo artístico? Well, as I see, I have the feeling that I am very much the counterpart, let's say, of Maruja. As I mentioned before, I started on all the gender topics with my scientific work, and now, after leaving my role of being a mother behind, I have to say it, as my son now is an adult, I'm standing at
this border step why I want to bring the gender topic very much into my work. I didn't do it before, like Maruja does it. And I now find it not so easy. And this talk actually gives me a lot, makes me think a lot about the shift I'm standing at, and it's very interesting for me, as I'm also very interested in that point what Maruja mentioned, that now it's very, very fascinated to talk about gender in writing, the role of the mother in literature, and so on. But from my perspective, people are really likely to talk a lot about it without knowing deeply and researching really on the topics, and a lot of problems appear here. And I came from this position where I want to research a lot, but it also has to do with insecurity. And I found this, and I see it took that long time, that I needed to really build a fundament of knowledge to talk about this issue of vulnerability, as I understand my my being as a woman, being in this female body. I don't know if you know the recent book of Rebecca Solnit, where she is talking about that carrying this female body and being most likely the subject of rape, or carrying this vulnerable body. What does that mean? And for me, it's really now coming into my artwork much more. And I think that is very much connected with being brave enough now to do that. And this sounds strange as you feel, oh, here in Europe we are really far in we deconstructed all the gender roles, we're talking about this, but it's actually not true. And I'm very interested in this comparison between Europe, or let's say Switzerland, as Switzerland is a special part of Europe. It's here we have very traditional gender roles. And I am German. I'm actually not a Swiss writer, and this is important to me, as in Germany it's different. So I'm a migrant also. I come from a underclass family. I had to work a lot to get to this position of being an academic and poet. So all this intersectional qualities mean a lot to the topic we're talking about. So yeah, I would like to know how is that in Argentina? I mean, we have this idea of the strong South American woman. How do you relate to this? ¿Con los roles de género? Y no, la deconstrucción va muy lenta. Latinoamérica es muy patriarcal. Justamente se da una polarización. Los feminismos pueden ser muy fuertes, incluso radicales, porque justamente del otro lado hay mucha fuerza muy binaria y muy patriarcal. Cuanto más al sur, menos. Eso también. O sea, México es muy patriarcal, y cuando vas bajando va
va mejorando, digamos eso. Pero todavía falta mucho para, para entender otra forma de mirar las relaciones. Bueno, lo que sí tiene Argentina es leyes, por lo menos hemos logrado leyes. Logramos la ley de igualdad de género, del matrimonio igualitario. Tenemos avance en ese lugar. Tenemos instituciones que apoyan, tenemos espacios. Eso en Argentina. Pero alrededor no es tan fácil. Chile no es un lugar fácil, Paraguay tampoco. Tampoco diría que Uruguay es un lugar fácil, ni Bolivia. Brasil se presenta como un lugar de libertad, pero es un lugar raro también. O sea, no es tan fácil. Creo que lo que pasa es que yo estaría en un nicho de artistas, entre artistas lo vemos, avanza un poco más rápido. En el pensamiento, tal vez, en el pensamiento, en las teorías queer, avanza un poco más rápido. Ahora, ¿cómo hacemos para que avance a nivel popular? Bueno, se intenta que avance con leyes. ¿Cuánto estamos avanzando? No lo sé, bastante igual, sobre todo en las capitales, en los lugares, pero Argentina es muy grande y en el interior, o sea, en las otras provincias, en los pueblos pequeños, no, o sea, es muy difícil. Es un trabajo que hay que hacer muy de a poquito. No sé si tienen ganas, esto dígamenlo, porque bueno, cada uno está en una situación particular en este tiempo tan extraño, de hablar sobre el cuerpo y la muerte. A mí me interesa mucho el funeral solitario y me gustaría que Melanie nos cuente de qué se trata esa experiencia. Entiendo que la muerte es real, pero justamente la poesía accede a otras formas, eh, donde el padecimiento puede hasta tener imágenes bellísimas. Entonces, si nos puede contar un poquito qué es este funeral solitario, que tengo entendido que ocurrió antes de la pandemia como proyecto performático, y cuáles son sus alcances, su intención y búsqueda. Yes, for sure, I can. Actually, I have to mention that it's not, I'm the initiator of the project here in Switzerland, but I'm not the inventor of the project. The project is The Lonely Funeral has been invented by the Netherlands poet Bart F.M. Droog from Amsterdam. And in Amsterdam, this project is running since many years. Then it went over to Belgium, and I met somebody who ran this project there in Belgium, and I was hit by that idea, as the idea of the Lonely Funeral is that if a person in Zurich or in Amsterdam or wherever the project is running. Now we have I think 4 cities, Amsterdam, Leuven in Belgium, Antwerp in Belgium, and Zurich. And I'm waiting for Bern to be, the capital of Switzerland is Bern, not Zurich. And so if somebody in those cities dies
and there is nobody around who can bury this person, then the city of Zurich, in my case, is sending me the data of this person, and I'm curating the project, and I will send one of the poets who are involved this year in the project. I will send the data to this poet, and this poet is going to research about this dead person. So mostly if I do the research myself, I can describe it a little bit. I have the address, or sometimes also I'm lucky and I have a telephone number from a friend, or sometimes it may be a child around still living, or an aunt, whoever. And then I go and visit the house. I look what this person experienced in his or her all-day life, and I try to talk to neighbors, to friends, or whoever is mentioned on the document. So I try to write a very personal text, and I take this text, I take my language, and I come to the funeral and I give the poem into the grave. So in the very moment the person is buried, or the urn is buried with the ashes, I speak to the person who is leaving this world. So we join these persons on their last way of leaving this world. We as poets, and that's my initiative here in Switzerland, in the German-speaking part, yeah. But it's invented by Mr. Droch. Yeah, that's our gesture. Muy interesante, ¿no? En vez de la Es un sociedad de los gesto. poetas muertas, la sociedad de los poetas muertos es la sociedad de los poetas de la muerte. Maruja, no sé si tenés ganas de interactuar con esto, y también, bueno, la muerte forma parte del trabajo con el cuerpo, la medicina, ¿no? Y es un tema actual. A mí me pareció una performance como muy, muy linda, porque además también no sé, en Argentina tenemos un vínculo, por lo menos yo tengo un vínculo tan malo, o mi familia, o en general siento que tenemos un vínculo malísimo con la muerte. Yo siempre envidio el vínculo que tiene, no sé, México, o cuando veo en las películas que comen, festejan cuando se muere alguien, o le hacen un discurso, o hacen algo, no sé, hacen algo entrañable por la persona muerta, y acá nos ponemos tan mal, nos peleamos. Me gustaría como tener más el concepto de despedida, más cercano al concepto de despedida, y de nada, eso que me encantó leer de esta performance. Ya nos queda un tiempo como para ir hablando de los proyectos, más allá de lo que han realizado, de dónde están y hacia dónde quisieran ir con estas cuestiones que tienen que ver con el género, pero que también en Melanie puede tener que ver con las plantas, y en Maruja con la belleza, la desviación, el cuerpo, siempre como texto posible. ¿Cuáles serían los horizontes? Maruja, si querés arrancar por lo que vendrá o lo que estás haciendo, ¿cuál sería la búsqueda? Bueno, yo estoy ensayando una obra con Mariela Asensio, que es sobre salud mental, que es un tema que me interesa hace unos años. Ella y yo nos juntamos en realidad porque, bueno, yo tengo una depresión diagnosticada y me medico.
y porque tuve un surmenage hace unos años, bueno, toda una situación, hoy me puedo reír y ya pasó, con ataques de pánico, todo. Tengo mucho escrito, al principio yo no podía decir nada sobre esto, tengo investigaciones, bueno, toda una serie de cosas, y un día Mariela se acerca a mí con, con otro diagnóstico, tiene un diagnóstico diferente ella, y me dice que quiere hacer algo con esa obra, y hace muchos años queremos hacer algo juntas. Y yo le dije que por qué no, y que ella quería hacer una obra que se llamara La Casa Oscura, porque ella siente o sea, ella todavía lo ve un poco oscuro todo, para mí ya es más gracioso, pero está bueno que nos juntemos. Y hace poco nos dimos cuenta que La Casa Oscura es el teatro, y eso fue increíble también, porque bueno, las paredes negras del teatro. Así que empezamos a ensayar, a escribir juntas, nos dirige Paola Lutini, es muy interesante, las dos tenemos ese lado pop que nos une, y nos estamos divirtiendo y a la vez pensando nuestros diagnósticos y cómo, qué nos hace la ciudad y la práctica, a la, que las dos tenemos, ¿no? Qué nos pasó o qué nos pasa, y los tabúes con respecto a la salud mental también. Estaba buenísimo ese proyecto. Después, bueno, yo estoy haciendo el programa de cine de la Universidad de Itela, que fui becada este año, estoy contenta. Y tengo un proyecto que se llama Tencha Reina, donde con mi amiga Tencha, con la que yo la conocí, bueno, es actriz y psicoanalista, y con ella dirigí una obra que ella escribió, pero sobre todo nos conocimos porque las dos somos gordas y hace muchos años, ya 12 creo que vamos, hacemos dieta sin éxito, o sea, ya los entregamos. Entonces, lo que yo quiero hablar es de la belleza, de nuestra belleza. Y ella para mí es una reina, así que, bueno, estoy filmándola. Ahora estamos acá en la playa, en Valeria del Mar, porque es más, compramos una corona, yo la filmo a ella con una corona como que es una reina. Compramos la corona, una réplica de la corona que usa Máxima, la reina de Holanda, y nos reímos de eso. Y compramos una más chiquita porque yo soy la princesa, ¿no? Al lado de ella es la reina y yo soy la princesa. Y después, no me acuerdo cuál es el otro que habíamos destacado. Ah, bueno, después a mí me gusta mucho hacer site specific o puestas en escenas más tiradas a lo performático con poetas latinoamericanas, o sea, un poco hacer antologías vivas o algo así, que ahora también estoy tratando de hacer algo audiovisual, pero más que nada por el contexto COVID, ¿no? Y bueno, yo hice de Salvadora Medina Onrubia, de Verónica Viola Fischer, Pizarnik, Silvina Ocampo, y ahora mi maestra de poesía, que fue Gabriela Becherman, se la debía de corazón, digamos. Así que estoy haciendo Ave del Paraíso, Flor Tropical, con textos, es una antología de todos sus textos, ella me dio todos sus textos. Este año va a salir su obra reunida, y bueno, ahí el FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, me seleccionó para que yo haga este site específico en un jardín de un museo. Yo hice como el acercamiento a esta antología viva de su obra, y ahora la vamos a filmar para la presentación del libro. O sea, sería ese el proyecto. En eso estoy, mi cabecita. Bueno, hay algo muy interesante en las dos, más allá de la cuestión, digamos, también de origen de Melanie, de origen investigativo, pero hay algo que llama la atención, que es lo viviente de la obra. En los dos casos hay algo muy fuerte en lo viviente, no es solamente el campo simbólico de la representación, sino es como romper un poco la representación y volverla
presente, no meramente representación, hay mucho de lo viviente. Melanie, ¿cuál es tu búsqueda actual? Well, I'm also working on different projects at the moment. I just started a new research project on plant knowledge, and this will also grow into questions of ecofeminism for sure. And moreover, I'm working on poem films, so I'm not just a poet, I also do performances, and I build huge animals on wheels, which I use to perform in poem films, which are very short films showing a poem. So you use language and the image to produce poetry. Then I'm working on a new poetry book, and it's also on a house. So it's about these questions of gender and vulnerability. And I built a house in this book. I built a house, and I am stepping in very different rooms, visiting my ancestors, my female ancestors, mostly, as they suffered from a lot of things which were connected to the body. I'm coming from a refugee family, so as last year I heard about all these stories of raped and murdered female bodies, I thought I have to bring that into a poetry collection. And this is a very important big work in front of me. I'm also working on the translation of a poetry book of the British poet Jen Kalega. She is a punk rock queer poet and translator, and I'm very much looking forward to translate her work. Then I'm also I have some more projects I'm constantly working on. One is that I'm very interested on the impact of poetry as such on war and destruction. So in 2018, I visited Baghdad and made various interviews with artists and looked at how are they affected by doing artwork, by poetry, and how can poetry help to survive these states of being. And yeah, I also research on literature by Yiddish poets, and yeah, this is something I'm constantly working on. And which I'm also very interested in is the topic of vulnerability as a force of empowerment. So I can really relate to what Maruja presented as a topic here, and yeah, I'm for sure in all these discourses I will also publish scientific articles and stuff. Let's see. Está sin audio, Silvia. Ahí va. Qué interesante que es este puente que se estableció en relación a la, como acaba de decir Melanie, la vulnerabilidad y la invulnerabilidad, ¿no? La cuestión de la fuerza de lo vulnerable, la fuerza de lo vulnerable. Me gustaba pensar, digamos, de qué manera ambas realmente no solo tienen
un ímpetu poético para manifestarse, sino que hacen pasar a la poesía de los demás por sí mismas. Maruja con esto que ha elaborado, que pasaron tantas, y bueno, ahora viene Gaby Begerman, Melanie a través de la traducción y la puesta en escena de poemas, que llegamos de cuestiones de género al impacto de la poesía, que no necesariamente es habitual que se junte, digamos, el género con la necesidad de poesía. Me pareció excelente y me parece también un buen momento para hacer un intercambio de obra y que escuchemos a Maruja leer obra de Melanie y a Melanie Katz, ya que tenemos a la poeta aquí, leer obra de Maruja. Maruja por Melanie, Melanie por Maruja. Bueno, voy yo. Movimiento. Bajo el pecho un bosque verde de abetos en punta. De vez en cuando tomo un paño húmedo y lo suavizo. Una canción. Tomé el animal muerto con mi mano temblorosa. Sentí el pulso, una ilusión. En el río una barcaza vacía hace, olas golpean contra la orilla, gotas de agua en mi rostro. Sintaxis enmudecida. Soy la que pliega el tiempo. Quien de mí bebe deviene corso, mansa osadía de nubes ceniza, como barcos ostreros. Divinos. In fact, I just I canceled the translation because I really enjoyed hearing Spanish. My Spanish is poor, but I can communicate. Thank you, Maruja, for reading this to me. And I also want to thank Carla Natalia for translating my poetry. Yes, and now I come to read the pieces of your work I got from Malena. So, our bodies are so special, but having them is a blessing sent by all the saints. And that's why they want to humiliate us. The worst thing is that we believe them about how we are inferior and don't deserve anything. We believe them when they tell us we're ugly, fat, naked, got AIDS, bloaty, passive, black, and all that shit. We need to wake up. You shag him, don't let him shag you. And I'm not talking about the Kama Sutra 101. And you can forget about cheerleaders and their hair. We are red palms. I don't have no lover. I ain't no one's bitch. If I can't do it, no one's going to scratch my itch. I don't dance when they're all running scared. I don't look away, don't look upside my head. I don't have no lover. I ain't no one's bitch. If I don't got it, I don't spend it, which is why I look up, not down in the mud. I don't look down. I look at my femme, my blood. Thank you. Suena fuerte. Bravo, bravo, bravo para ambas. Suena fuerte Bravo. en ambas lenguas, ¿no? Es decir que vamos a dar por llegar a este espacio donde por lo menos hemos podido empezar a trazar un puente gracias a Proyecto Prisma, que justamente de eso se trata, de un encuentro internacional, de un encuentro
intercultural, un encuentro intersubjetivo y ojalá pudiese ser un encuentro interminable, pero no. Aquí concluimos. Muchísimas gracias por haber dado lo propio. Gracias Silvia, gracias Melanie. Les mando un abrazo. Abrazo también, que vienen bien. Hugs. Thank you, From me as well. Maruja. Thank you, Silvia. Yes, hugs to you. I hope I can come to Argentina soon. I just talked to Paul Helvete about it. Would be very nice. Yeah. Bye bye.